tal, queridos amigos? Una alegría saludarlos nuevamente en este curso que estamos desarrollando con las profecías del libro de Daniel. El libro de Daniel realmente es un libro maravilloso, es un libro especial y es un libro que ha sido dado por Dios para nuestra salvación y para conocer cómo Dios trabaja y qué está haciendo para lograr esa salvación. Antes de iniciar el estudio de hoy día, como ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a estudiar el tema de las 2300 tardes y mañanas, que es un tema vital, y las 70 semanas. Vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, danos sabiduría a Dios para poder estudiar tu palabra. Ilumínanos, Señor. Tu Espíritu Santo sea nuestro consejero, nuestro maestro, que nos puedas ayudar a entender y especialmente, Padre, que las ideas puedan ser claras de tal manera que nos puedan ayudar a encajar las partes que son importantes, Señor, en el plan de salvación. Guíanos en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes pueden ver en la pantalla, el título son las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. La profecía de las 2300 tardes y mañanas está en el libro de Daniel 8 y las 70 semanas en el libro de Daniel 9. Vamos a empezar por el libro de Daniel 9 por muchos motivos. El primero, por la secuencia del santuario, que fue la clase pasada. En realidad, para entender Daniel 8 y Daniel 9 es importante comprender qué es el santuario y cómo el plan de Dios se manifiesta en el santuario. Vamos a proceder entonces con ese bosquejo. La profecía que vamos a ver hoy día, como estamos mencionando, para poder comprenderla tenemos que tener muy claro la secuencia del santuario. El santuario celestial o el santuario terrenal específicamente, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tenía dos compartimentos, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el atrio estaba el altar del holocausto. En el altar del holocausto se realizaba la expiación. Ustedes pueden ver allí justamente esto de la expiación. En el lugar santo se realizaba la intercesión y en el lugar santísimo el juicio. Estos temas ya lo estudiamos anteriormente, pero es importante que uno los tenga presentes, porque en la línea de tiempo, en la historia, estos eventos se cumplen, van avanzando. Con el paso de la historia, estos eventos se van realizando en el orden de la secuencia del santuario. Las 70 semanas nos hablarán de lo que sucedió en la expiación y en la intercesión. Y las 2300 tardes y mañanas nos hablarán del juicio, es decir, lo que ocurre en el lugar santísimo. Hoy día vamos a ver lo que ocurre en la expiación y la intercesión, es decir, con la profecía de las 70 semanas. Para iniciar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel 9:24, que es un texto muy lindo. Vamos a abrir allí en Daniel 9:24. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjense que hay 70 semanas. Ahí están las 70, ustedes pueden ver en el cuadro. ¿Para qué? Dice para... aquí las traducciones, yo puse mi traducción personal del texto bíblico. El texto aquí dice, para terminar la prevaricación. Una traducción más literal sería destruir la rebelión. La segunda es poner fin al pecado. Una traducción más literal sería sellar los pecados. La tercera es expiar la iniquidad. Esto está correcto. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Yo coloqué acá instaurar la justicia eterna. Quinto, sellar la visión y la profecía, que está ok, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esta es la meta o las metas importantes que se van a alcanzar al cabo de las 70 semanas. Pero la pregunta aquí importante es, ¿cuándo inician la profecía de las 70 semanas? Los versículos siguientes nos dirán cuándo inicia esta profecía. Dice,
el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces vamos a poner aquí los cuadros, ahí está la línea de tiempo, y yo ya puse aquí la fecha. En realidad hay toda una discusión con la fecha que está marcando aquí el versículo 25, que dice la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Pues en la historia se han dado hasta 4 órdenes que pueden marcar el inicio. La primera orden la dio Ciro el año 538. Esta orden está en Esdras el capítulo 1, pero la orden solo era para retornar y reconstruir el templo de Jerusalén, mas no para restaurar las murallas, ¿no? Porque aquí es mucho más amplio. La orden de Daniel capítulo 9. Entonces la orden de Ciro no encaja. Después de 17 años aproximadamente, Darío confirmó este decreto, el año 520, tampoco encaja. Pero el año 457, que es el que he colocado aquí en la pantalla, el rey Artajerjes da también un nuevo edicto. Pero este edicto tiene como consecuencia la restauración y la edificación de Jerusalén. El edicto lo pueden encontrar ustedes en en Esdras 7, versículos 12 al versículo 26. Este edicto es el edicto que cumplió con las expectativas de la profecía de Daniel 9:25. Luego se dio otro edicto en el año 444, que era un permiso que se le concedía a Nehemías para volver a Jerusalén y reconstruir las murallas. Pero este ya era un permiso básicamente, no era un edicto. El único edicto que calza con la fecha es el año 457, como ustedes lo pueden ver allí en la pantalla. Desde esta fecha, nosotros podemos empezar a contar las 70 semanas. Y como es lo propio, tenemos que utilizar el principio día por año, ya que Daniel 7 y Daniel 8 prácticamente son la misma profecía. Es decir, Daniel 8 y Daniel 9. Daniel capítulo 9 está explicando Daniel 8. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel capítulo 8, el último versículo de Daniel 8, los últimos versículos, terminan mencionando que Daniel estaba espantado a causa de la visión de las 2300 tardes y mañanas, si ustedes leen el versículo 26 y 27, y no la entendía, no entendía la visión. Y en el capítulo 9, el ángel Gabriel viene para hacerle entender. Versículo 22 dice, Gabriel dice, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? La visión que no entendía de las 2300 tardes y mañanas, y le empieza a explicar la profecía de las 70 semanas. Por eso entendemos que las dos profecías en realidad son una profecía. Están hablando de una sola profecía. Daniel 9 está explicando Daniel 8. Y si nosotros aplicamos el principio día por año en Daniel 8, debemos hacerlo también en Daniel 9. Las 70 semanas en realidad serían 490 días que representarían 490 años. Vamos a ver el texto cómo lo grafica. El texto dice que, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ya hemos marcado la fecha, 457, dice, hasta el Mesías príncipe. Ojo con eso. Entonces tenemos que llegar hasta ¿dónde? Hasta el Mesías príncipe. Dice, habrá 7 semanas. Ahí están las 7 semanas que son 49 años, que llegan hasta el año 408. Y dice, y 62 semanas. Ahí están las 62 semanas que llegan hasta el año 27 después de Cristo. Y aquí es algo importante porque la profecía dice que tiene que llegar hasta el Mesías príncipe, y exactamente el año 27 después de Cristo el Mesías aparece, porque la palabra Mesías significa ungido, es decir, el bautismo de Cristo. Lo importante aquí es resaltar que se cumple la profecía de manera exacta. El texto dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y esto fue lo que ocurrió alrededor del año 408 también, que hubo mucha
mucho problema para poder reconstruir la plaza, los muros de Jerusalén. Los samaritanos se opusieron. Ustedes pueden leer toda esta historia en Esdras, el capítulo 4 especialmente, con la oposición de los samaritanos. Y la profecía decía que llegaría hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe es Cristo Jesús. Continuamos leyendo en Daniel el capítulo 9, el versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ustedes pueden ver aquí que después de las 62 semanas hay una cruz. Esa cruz significa ese hecho de que se quitará la vida al Mesías. El texto sigue diciendo, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Por otra semana más, y aquí aparece la última semana que la estoy colocando, por una semana más, confirmará el pacto con muchos. Y aquí vamos a poner el año 34, que son 7 años, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, vamos a colocar aquí la mitad, exactamente la mitad de la semana, ahí está. A la mitad de la semana, el texto dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como ustedes pueden apreciar, la profecía se cumplió con exactitud. Toda la profecía se cumplió en los plazos previstos. Si nosotros tenemos en cuenta que la fecha inicial es el año 457, toda la profecía calza, encaja en su lugar, calza en su lugar de forma perfecta. Si nosotros empezaríamos en otro año, la fecha ya no calzaría de forma perfecta. Por eso también creemos que el año 457 es la fecha correcta. El año 457 iniciaron. Después de 7 semanas, el año 408, como el texto decía, se construyó la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de 62 semanas, como el texto seguía mencionando, llegaría el Mesías, príncipe. La palabra Mesías significa el ungido. Y el ungido era una persona que pasaba por un ungimiento, un derramamiento de aceite. Jesús fue ungido cuando se bautizó y ese aceite que representa el Espíritu Santo descendió como paloma sobre su cabeza, ungiéndolo. ¿Para qué lo ungió? Esta es una pregunta importante. ¿De qué fue ungido Jesús? ¿Necesitaba un ungimiento? Jesús fue ungido como nuestro sumo sacerdote. Todas las profecías en el Antiguo Testamento relacionadas al sacerdote y a la función de los reyes, estas personas, sacerdotes y reyes, antes de iniciar su trabajo como tal, su función como tal, debían de ser ungidos con aceite. El Mesías tenía que cumplir este ungimiento y lo hizo cuando fue bautizado. Con ese ungimiento, él estaba demostrando que era nuestro sumo sacerdote, quien oficiaría el sacrificio de sí mismo por nuestros pecados. Porque todo sumo sacerdote ha sido colocado allí para oficiar sacrificios y también Jesús fue colocado como sumo sacerdote, fue instituido, fue ungido como sumo sacerdote para poder oficiar por nuestros pecados. A la mitad de la semana, que sería el año 31, ustedes ven allí 3.5, 3.5, que serían los 7 años. La mitad de la semana llegamos al año 31. Ese año Jesús murió. Y como el texto dice, se acabaron todos los sacrificios, todas las ofrendas. Fíjense ustedes que el texto bíblico no dice que la ley de Dios será abrogada. No, son los sacrificios y las ofrendas que ya no serían necesarios, porque el verdadero sacrificio ya fue realizado. No hay más necesidad de sacrificios. Todos los sacrificios apuntaban a ese gran sacrificio que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
ya fue sacrificado y no hay más necesidad de sacrificios. Otra pregunta importante sería, ¿qué ocurrió el año 34 después de Cristo? Como ustedes pueden ver en la imagen, el año 34 fue apedreado Esteban. ¿Pero qué tiene que ver el apedreamiento de Esteban? El apedreamiento de Esteban es muy importante. Ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, el capítulo 7. ¿Cuál es la importancia de este apedreamiento? En la línea profética en la línea profética, vamos a llamarlo así, Esteban, en su juicio, tiene una visión. Yo les pregunto, ¿quiénes pueden tener una visión? ¿O cómo se llaman los que tienen una visión? Se les llama profetas. En la línea de todos los profetas, Esteban se lo considera el último profeta, que cuando ve los cielos abiertos, ve a Dios a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él está a la diestra, está de pie allí, en la visión lo ve de pie. Y toda la multitud que estaba allí se amargan y lo sacan de la ciudad y lo apedrean a Esteban. Pero Esteban es el último profeta enviado a la nación judía. Las 70 semanas estaban determinadas sobre tu pueblo, el texto lo dice, y sobre tu santa ciudad. Era un tiempo de gracia para que la nación judía se pudiera arrepentir y pudiera recibir al Mesías, su Salvador. Pero la nación no lo recibió. En cambio dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. No tenemos más rey que César. Ellos sellaron su destino. Pero aún así la misericordia divina estuvo al alcance cuando Dios les envió el último profeta. Su último profeta fue Esteban. Pero ellos apedrearon a Esteban, acallaron la voz profética. Desde ese momento en adelante, el pueblo judío deja de ser el pueblo de Dios y las promesas son trasladadas a un nuevo pueblo. Por eso el texto termina diciendo que se confirmará el pacto con muchos. El pacto ya no es más con el pueblo judío, sino el pacto ahora es con todos los que aceptan por la fe a Cristo como su Salvador, incluyendo gentiles, los que no son judíos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Las metas de las 70 semanas, como están aquí escritas en el texto de Daniel 9:24, se cumplieron todas. Destruir la rebelión iniciada por Satanás, fue destruida. Esto es clave, fue destruida por medio del sacrificio de Cristo y su obra aquí en la tierra. Por eso el juicio de Satanás llegó cuando Jesús estaba a punto de pasar estos eventos importantes en su ministerio. Jesús selló los pecados y les puso fin a los pecados. Interesante, aquí ustedes van a encontrar una línea, aquí en el cuadro lo estoy colocando, porque hay un paralelo. Se destruye la rebelión, pero se instaura la justicia eterna, es decir, del santuario y de ese sacrificio de Cristo y por medio de su intercesión, Jesús ahora proveería justicia para el ser humano. Una justicia que no es suya, es la justicia que Cristo ganó aquí en la tierra y que Él nos regala. Nosotros podemos ser justos no porque tengamos algún mérito, sino por el regalo de Cristo. Él nos regala su justicia y nosotros somos justos por los méritos de Cristo. Sellar los pecados, sellar la visión y la profecía. Como vimos, se selló la visión y la profecía para el pueblo judío. No más ellos recibirían a un profeta. Y se expiaría la iniquidad. Como vimos, se expió la iniquidad, pero también se inauguraría el Santo de los Santos, que se refiere no solo al hecho de iniciar o instaurar o inaugurar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ese ministerio fue inaugurado por medio de su bautismo y cuando ascendió a los cielos. Él inauguró un camino nuevo y vivo a través de su sangre, de tal manera que todos los que se acercan a su trono de gracia puedan hallar oportuno socorro, como lo dice Hebreos 4:14 al 16. La puerta está abierta. Dios abrió un camino, una escalera de salvación, mediante su sacrificio y su ministerio intercesor para que tú y yo podamos ser salvos. Este tema
de las 70 semanas. Es un tema vital. Con este tema nosotros aperturamos el sacrificio expiatorio de Cristo, la realidad de ese sacrificio y la realidad de su intercesión. La profecía de las 2300 tardes y mañanas nos dirán lo propio, pero ahora con referencia al ministerio que ocurría en el segundo departamento. Con eso volveremos las siguientes clases. Especialmente vamos a analizar el capítulo 8 del libro de Daniel. Nos vemos el día de mañana.